Imagina un ejército agotado, cubierto de polvo, rodeado por 5 reyes poderosos. El día está a punto de terminar. La victoria tan cercana amenaza con escaparse de las manos de la promesa. Y entonces, en un acto de fe jamás repetido, un hombre levanta los ojos al cielo y ordena que el sol se detenga, y el sol obedece. El tiempo se detuvo, la creación tembló. Nunca antes ni después hubo un día como aquel. Pero, ¿qué sucedió realmente en ese campo de batalla? ¿Quién era ese hombre capaz de mover los cielos con una sola oración? ¿Y por qué Dios interrumpiría el curso del universo por causa de un simple siervo? Existe una historia que permaneció oculta por generaciones. Un secreto escondido bajo victorias militares, murallas derrumbadas y promesas cumplidas. No fue la espada de Josué la que derrotó a los enemigos. Fue la fe de un hombre que se atrevió a creer en lo imposible y vio el cielo inclinarse ante su confianza. ¿Qué había detrás de aquella oración tan poderosa? ¿Cómo un líder heredó la misión de Moisés y enfrentó gigantes con un valor que no era suyo? ¿Por qué el sol se detuvo exactamente ese día y no en cualquier otro? Acompaña este viaje y descubre la verdad no contada detrás de la historia oculta de Josué, la oración que detuvo al sol. Porque a veces los mayores milagros no están en lo que Dios hace, sino en por qué Él elige hacerlo. Únete a nosotros mientras exploramos cómo Josué se convirtió en el líder que desafió al tiempo, movió el cielo con una oración tan poderosa y reveló que la verdadera victoria proviene de la fe, no de la fuerza. Moisés ha muerto. Esas palabras, pronunciadas con la frialdad de un anuncio oficial, retumbaron como trueno en el corazón del pueblo y con más fuerza aún en lo íntimo de un hombre que nunca se creyó digno de reemplazarlo. Josué no respondió. Permaneció inmóvil, como si la tierra alrededor también se hubiera detenido para escuchar. Las voces de la multitud, el murmullo del Jordán, el batir de las tiendas al viento, todo pareció silenciarse ante aquella ausencia. El líder se había ido, y ahora, ¿quién guiaría a la nación que vagó por el desierto durante 40 años? ¿Quién oiría la voz de Dios en su lugar? Josué había sido un siervo fiel, acompañó a Moisés en el Sinaí, entró en la tienda donde descendía la nube de la presencia. Pero servir no es lo mismo que liderar. Liderar es llevar sobre los propios hombros el peso del destino de otros. Ahora las sandalias de Moisés estaban vacías, pero la travesía debía continuar. Y fue en ese silencio cuando el eco de la voz divina atravesó el tiempo y el miedo. Josué, hijo de Nun, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate ahora, cruza este Jordán tú y todo este pueblo hacia la tierra que les doy. Josué 1:2. La orden era clara, pero el corazón de Josué estaba nublado. Veía las aguas turbulentas del Jordán delante, las tiendas del pueblo detrás esperando. Veía espadas, cansancio, dudas, pero sobre todo veía su propia inseguridad. Cómo guiar a un pueblo que había visto abrirse el mar. Cómo seguir los pasos de un hombre que hablaba con Dios cara a cara. Señor, murmuró para sí, ¿y si no soy suficiente? El cielo no guardó silencio. Dios, que conocía cada temor de Josué, habló directo a su corazón. Nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1:5. Las palabras de consuelo cayeron como aceite sobre heridas abiertas. Pero Dios no terminó allí.
Fue más allá, arrancando la raíz del miedo. Sé fuerte y valiente, y de nuevo, solamente sé fuerte y muy valiente. Y por tercera vez, como martillo que afirma el clavo, no temas ni te asustes, porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Josué respiró hondo. Quizá era el primer aliento de líder que tomaba, pero aún con la voz de Dios resonando en su pecho, sabía que el valor no es ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. Y avanzar era lo que tendría que hacer: cruzar el Jordán, entrar en tierras fortificadas, guiar a un pueblo cansado y rebelde. Todo eso estaba aún por delante. Josué convocó a los oficiales, dio órdenes, preparó al pueblo. Pero antes de cualquier movimiento, hizo algo en silencio. Fue a la tienda donde había estado con Moisés. Se arrodilló allí. No habló. Solo lloró, porque antes de liderar con los pies, necesitaba alinear el corazón. Cuando se levantó, sus ojos seguían húmedos, pero brillaban de un modo nuevo. No era autoconfianza, era sometimiento. No era fuerza humana, era la fe de quien había escuchado una voz que aún ecoaba desde los días del desierto. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. Al caer la tarde, Josué salió de la tienda y miró hacia el horizonte. El sol descendía lentamente tras las colinas, y allí, solo ante Dios y ante un pueblo que aún no sabía lo que le esperaba, comprendió: el milagro que un día viviría no comenzaría con la oración que detendría al sol, sino con la decisión de confiar cuando todo alrededor gritaba lo contrario. Esa sería la base de toda la travesía. La fe que mueve el cielo comienza cuando un hombre común cree en una promesa poco común. Josué estaba a punto de convertirse en un nombre que resonaría por generaciones, pero por ahora era solo un siervo frente al silencio del río. Antes de cruzar el Jordán, Josué debía cruzar sus propios temores. Pero por ahora era solo un siervo frente al silencio del río. La mañana siguiente llegó con el viento azotando las tiendas y el murmullo del pueblo creciendo a orillas del Jordán. Josué, aún con la mirada cansada de la oración de la noche anterior, llamó a 2 hombres en secreto. «Ustedes 2, vengan». Los soldados se acercaron en silencio. «Id a Jericó, observad la tierra, escuchad, mirad, pero que nadie os vea. Esta misión es entre vosotros, yo y Dios». Asintieron con un leve gesto. Sabían que no regresarían siendo los mismos. Jericó surgía imponente a lo lejos, envuelta en muros altos y guardias alerta. Cuando los espías entraron en la ciudad, el bullicio era intenso. Mercaderes gritaban, soldados patrullaban con lanzas y prostitutas llamaban a los hombres desde los callejones. Un caos vivo, palpitante, peligroso. «Busquemos un refugio. La noche cae», susurró uno. «Allí», señaló el otro. «Aquella casa en la muralla es discreta. Parece de alguien acostumbrado a guardar secretos». Al golpear la puerta, una mujer los observó por la rendija. «¿Qué buscan?» «Cobijo, solo por esta noche». Ella dudó, recorriendo sus ropas y manos con la mirada. «No sois de aquí». El silencio de los 2 decía más que las palabras. Abrió la puerta despacio. «Entrad rápido antes de que alguien os vea». Dentro de la casa, el olor a lino seco y madera vieja se mezclaba con el miedo.
Me llamo Rahab, y sé quiénes sois, dijo ella en voz baja. Ellos se miraron entre sí. Solo somos viajeros. Sonrió levemente, como quien ha oído demasiadas excusas. He oído de vosotros, de vuestro pueblo, del mar que se abrió y de los reyes que derrotasteis. Se acercó despacio. Escuchad, todos aquí tienen miedo. El corazón de mi gente ya se ha derretido. Ninguno de nuestros dioses respondió, ningún rey nos protege. Los espías prestaron atención. ¿Y tú?, preguntó uno. ¿Yo? Rahab vaciló. Luego respiró hondo. Yo creo en vuestro Dios. Sé que Él está con vosotros. Él es el Dios de los cielos y de la tierra. Se hizo silencio. Rahab se acercó más, los ojos humedecidos. Prometedme que cuando Jericó caiga, os acordaréis de mí, de mi casa, de mi familia. Yo os salvé esta noche, salvad a los míos en el día del juicio. Uno de los espías respondió, nuestro pueblo cumple sus promesas. Tu vida será guardada, Rahab, pero debes guardar silencio. Daré mi palabra, dijo ella con voz quebrada. Necesitamos una señal, algo que indique cuál es tu casa. Fue a un rincón, tomó una cuerda de hilos escarlata y la ató a la ventana. Este cordón rojo será la señal. El viento agitaba la cuerda como un estandarte de esperanza en medio de la guerra inminente. De pronto, golpes en la puerta. «Soldados», susurró, «subid, escondeos en el techo bajo el lino». Mientras se ocultaban, Rahab abrió la puerta. «Recibiste a 2 hombres esta noche, extranjeros. Sabemos que entraron aquí». «Es cierto», respondió con frialdad, «pero se fueron antes de que cerraran la puerta de la ciudad. Si corréis, quizá los alcancéis». Los soldados partieron apresurados. Rahab cerró la puerta y subió de nuevo. «Se han ido», dijo retirando el lino. «Te arriesgaste todo por nosotros». «No fue por vosotros», replicó, «fue por Él, el Dios que oye y que ve». Los condujo a la ventana de la muralla. «Bajad por aquí, id a los montes, escondeos 3 días, luego el camino estará libre». Uno dudó. «¿Crees de veras que Jericó caerá?». Sonrió con tristeza. «Jericó ya cayó, solo que aún no lo sabe». Al bajar dijeron, «Cumpliremos nuestra promesa. Tu padre, tu madre, tus hermanos, todos los que estén contigo vivirán». «¿Y si hablo?». «Si hablas, nuestro juramento no valdrá, pero si guardas silencio, tu casa será recordada». Ella los vio desaparecer en la oscuridad. Luego se sentó junto a la ventana, con la mano sobre la cuerda roja. En sus ojos había lágrimas, no de miedo, sino de fe. Era una mujer de pasado roto y un futuro sellado por el cielo. Días después, los espías regresaron. Josué los esperaba con mirada firme. «¿Y bien? El pueblo tiene miedo», dijeron, «pero hay algo más». «¿Qué más visteis?». Se miraron. «Fe, en el lugar más improbable, en Nilo, una mujer llamada Rahab». Josué guardó silencio un instante. ¿Ella creyó? Antes de que la batalla comenzara, Josué alzó la vista al cielo. Nuestro Dios siempre empieza por las grietas que nadie ve. Pero Jericó no caería fácilmente, y dentro de sus muros secretos aún resistían al tiempo. Josué permaneció largo rato en silencio, observando a los 2 espías alejarse tras su informe. La fe de una prostituta, el miedo de un ejército y un cordón rojo ondeando sobre el muro.
Todo indicaba una sola cosa: Dios ya estaba obrando. A la mañana siguiente, Josué se levantó temprano. El campamento estaba aún quieto cuando hizo sonar la convocatoria. Preparaos, en 3 días cruzaremos el Jordán. El murmullo se extendió. Las mujeres recogieron sus ropas. Los hombres afilaron estacas. Los niños preguntaron si el río también se abriría como el Mar Rojo. Caleb se acercó con la mirada firme de quien ya había visto lo imposible. ¿El Señor te habló esta noche? Josué asintió. Hoy empezará a engrandecer mi nombre ante el pueblo, pero no por mí, sino para que sepan que Él sigue en medio de nosotros. 3 días después, el pueblo se reunió a la orilla del Jordán. El agua corría turbia y caudalosa por la crecida. Miles de ojos miraban el río. Miles de corazones se preguntaban cómo cruzarlo. Josué llamó a los sacerdotes que portaban el arca de la alianza. Avanzad delante del pueblo, y cuando vuestros pies toquen el agua, se detendrá. Josué 3:13. Uno de los sacerdotes miró a Josué y luego al arca sobre sus hombros. ¿Y si el río no se detiene? Josué respiró hondo. Lo hará, porque esta travesía no es solo física, es una promesa cumplida. El pueblo guardó silencio mientras los sacerdotes dieron los primeros pasos. El sonido del agua crecía. Sus pies se hundían en el lodo. Pero cuando la planta del pie del primer sacerdote tocó la corriente, el río se detuvo. Las aguas que venían de arriba se alzaron como un muro. Las que iban al mar se agotaron y desaparecieron. En medio del cauce surgió un camino de tierra seca. «¡Es el mismo milagro!», gritó un anciano. «El Dios de Moisés es el Dios de Josué», exclamó una mujer abrazando a su hijo. Josué observaba con los ojos llenos de lágrimas. «Señor, tú eres fiel». Los sacerdotes se detuvieron en medio del río, firmes, sosteniendo el arca, y el pueblo cruzó. Hombres, mujeres, niños, ancianos apoyados en bastones, jóvenes cantando. Gente que solo conocía el desierto, ahora pisaba el camino de la promesa. Mientras cruzaban, Josué llamó a un hombre de cada tribu. «Tomad del Jordán una piedra, una por tribu, llevadlas como señal». Un joven preguntó: «¿Señal de qué, mi señor?». Josué respondió: «Para que, cuando vuestros hijos pregunten ¿qué significan estas piedras?, respondáis: fueron tomadas del medio del Jordán, cuando el Señor detuvo las aguas delante del arca de Dios». Josué 4, 6, 7. Horas después, todos estaban al otro lado. Miraban atrás y veían el milagro ante sus ojos, pero sabían: el tiempo del desierto había terminado. Ahora serían llamados a pelear. Los sacerdotes fueron los últimos en salir. Cuando sus pies dejaron el cauce, las aguas volvieron a fluir como antes. Era como si Dios hubiera abierto una ventana en el tiempo y ahora la cerrara. Esa noche acamparon en Gilgal. Las 12 piedras se apilaron una a una, representando no solo tribus, sino lágrimas, esperas, dolores y esperanzas. Josué se quedó solo un momento ante el altar improvisado. Caleb lo encontró allí. «Ha sido grandioso», dijo. «Sí», respondió Josué, «pero no sé qué es mayor, ver el río detenerse o ver al pueblo creer». Caleb asintió. Cruzar el río fue fácil con Dios al frente, pero lo que nos espera ahora exigirá más que fe, exigirá valentía. Josué miró hacia el norte. A lo lejos
se alzaban las murallas de Jericó. Incluso ahora, en la oscuridad, parecían más grandes de lo que cualquier fuerza humana podría vencer. Mañana, susurró, será diferente. ¿Por qué? Porque hoy fuimos guiados, mañana tendremos que luchar. Caleb puso su mano sobre el hombro de su amigo. Que la fe de hoy nos sostenga mañana. Mientras las estrellas llenaban el cielo, Josué se acostó, pero no durmió. El rumor del río aún resonaba en su mente, pero había otro sonido, uno que solo él oía. El sonido de trompetas, de murallas, de una ciudad que pronto conocería el peso de la presencia de Dios, lo que les esperaba al otro lado. Aún no estaba listo para ser enfrentado. Antes de continuar, te pedimos tu colaboración. Suscríbete al canal y deja tu like para bendecirnos y seguir compartiendo estas historias bíblicas transformadoras. Ahora seguimos con la travesía de Josué, el hombre cuya fe detuvo el sol. A la mañana siguiente de la travesía, el campamento aún guardaba silencio cuando Josué se levantó. La brisa soplaba desde el oriente y hacía ondear las tiendas recién levantadas en Gilgal. La tierra, por primera vez en 40 años, ya no era transitoria, era promesa. Josué caminó entre el pueblo, que despertaba con ojos maravillados. Aquí es donde empezamos de nuevo, murmuró para sí. En el centro del campamento, 12 piedras de distintos tamaños y formas se hallaban amontonadas, todavía húmedas, de la travesía. Habían sido tomadas del lecho del Jordán, donde los sacerdotes se detuvieron con el arca. Josué alzó el brazo y llamó a los líderes de cada tribu. «Vengan todos aquí». Los hombres se acercaron uno a uno, con semblantes serios. Llevaron estas piedras por orden del Señor, pero no son solo piedras, son testigos. ¿Testigos de qué?, preguntó un joven de ojos inquietos. Josué se volvió hacia el pueblo que ahora se agrupaba alrededor. Estas piedras son para vuestros hijos. Cuando pregunten qué significan, responderán, fueron sacadas del Jordán cuando el Señor detuvo las aguas ante el arca del pacto. Así pasó el pueblo en seco. Josué 4:21-23. Se hizo silencio. De algún lugar en la multitud, una mujer comenzó a llorar, luego otra y otra más. «Cruzamos», dijo una de ellas con voz entrecortada. «Estamos vivos», murmuró un anciano. «Por primera vez tenemos donde permanecer». Josué alzó ambas manos. «Estas piedras también son un recordatorio para las naciones, para que todos sepan que la mano del Señor es poderosa y para que Israel tema al Señor cada día». Josué 4:24. Mientras los hombres colocaban cuidadosamente las piedras, Raquel, una joven madre, susurró a su pequeño: «Mira, hijo, algún día preguntarás qué significa esto, y te diré, aquí Dios nos mostró que Él no olvida». Caleb, siempre cercano a Josué, se aproximó y tocó las piedras. ¿Pesa más lo que son o lo que representan? Josué respondió: representan el fin de una era y el inicio de otra, pero la memoria pesa más que cualquier piedra. Aquella noche alrededor del altar, los levitas cantaron. Los ancianos contaron historias a los niños, y los hombres empezaron a mirar a Josué con un respeto distinto. Ya no era solo el sucesor de Moisés, era ahora el hombre ante quien las aguas se abrieron, el hombre a quien Dios hablaba. Un joven soldado dijo a su compañero: «Antes pensaba que solo obedecía órdenes, pero ahora veo que lleva el mismo fuego que llevaba Moisés». «Quizá más»,
respondió el otro, porque liderar sin haber sido el elegido exige aún más fe. En la oscuridad del campamento, Josué permaneció un tiempo solo ante las piedras. «Señor», susurró, «empiezan a temerme como temían a Moisés, pero yo sigo siendo el mismo siervo inseguro. Tú eres la fuerza, yo solo un eco». El viento sopló con más fuerza en ese instante y Josué cerró los ojos. «Que estas piedras hablen por ti, Señor, y no por mí». Mientras el pueblo dormía, sueños agitados se mezclaban con el canto de las cigarras y el eco de las historias junto al fuego. Muchos habían nacido en el desierto, otros aún recordaban Egipto. Todos llevaban cicatrices invisibles, miedo, pérdidas, errores. Entre las piedras de la promesa yacían también recuerdos del pasado, el recordatorio de que, para conquistar la promesa, tendrían que enfrentar enemigos y enfrentarse a sí mismos. Al amanecer, Josué reunió al pueblo de nuevo. «Ahora que hemos cruzado, consagrémonos, porque mañana el Señor hará maravillas entre nosotros». Josué 3:5. «¿Maravillas?», preguntó una voz entre la multitud. Josué asintió. «Pero antes de las maravillas vendrá la prueba, antes de la promesa, la batalla». Los rostros se miraron en silencio. Dentro de ese silencio crecía un nombre que nadie se atrevía a pronunciar: Jericó, la ciudad fortificada, la ciudad que se burlaba de Israel, la ciudad que hasta ahora los observaba callada. En lo alto de las murallas, ojos vigilantes reportaban en cada movimiento del campamento hebreo. Y en algún lugar, escondida entre piedras y polvo, una cuerda escarlata ondeaba al viento. Pero no todo recuerdo sana, y antiguas heridas muy pronto se reabrirían. La brisa matinal corría entre las tiendas de Gilgal, llevando el aroma de tierra húmeda y el murmullo de un pueblo silencioso. Todos miraban hacia las murallas de Jericó, aún distantes pero visibles. La ciudad permanecía cerrada, como fiera, acorralada y al mismo tiempo arrogante. Sin embargo, Dios no ordenó ataque alguno. Josué despertó antes del alba. En su pecho sentía la urgencia del líder, pero en su espíritu la pausa de quien debe escuchar. Salió del campamento y se arrodilló entre las piedras. «Señor, ahora que cruzamos, ¿por dónde empezar?». La respuesta no llegó como orden de guerra, sino como silencio, seguido de una instrucción inesperada: «Hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar a los hijos de Israel». Josué 5:2. Josué se incorporó lentamente. No era lo que esperaba, no ahora, no frente al enemigo, pero sabía que la obediencia precede a la victoria. Llamó a los líderes de las tribus. «Escuchad, ninguno de los nacidos en el desierto fue circuncidado. Los varones de la generación de Egipto han muerto. Sus hijos crecieron sin señal, sin separación. Ahora es tiempo de consagrar el cuerpo y el corazón». Uno de los ancianos protestó: «Pero estamos a las puertas de la guerra». Josué respondió con firmeza: «Precisamente por eso. La guerra no comienza con espadas, sino con santidad». Así, en Gilgal, los hombres se tendieron en tierra y afrontaron el dolor del corte que los unía al pacto. No por costumbre, sino por rendición. Durante días, el campamento permaneció en silencio. Los guerreros curaban las heridas de la carne y, mientras sus cuerpos sanaban, sus corazones se moldeaban. Raquel contó a su hijo: «Cuando tu padre se levante, será distinto, no solo porque soportó el dolor, sino porque obedeció».
Al cuarto día, Josué reunió al pueblo y habló con voz cargada de significado. Hoy el Señor ha quitado de vosotros la afrenta de Egipto. Josué 5:9. Por eso aquel lugar fue llamado Gilgal, rueda, porque allí Dios hizo rodar la vergüenza de la esclavitud. Aquella misma noche, por primera vez en generaciones, el pueblo celebró la Pascua en la tierra prometida. Con hierbas amargas, panes sin levadura y corazones quebrantados, Israel recordó: con mano poderosa nos sacó el Señor de la casa de servidumbre. Pero algo extraordinario ocurrió esa noche. Josué estaba solo, apartado del campamento, meditando en silencio. El viento soplaba caliente arrastrando arena. El cielo estrellado era testigo de su inquietud. Desenvainó la espada y caminaba alerta sintiéndose observado. De pronto delante de él apareció un hombre con la espada desenvainada en la mano. Josué se acercó, el corazón acelerado. ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué 5:13. La respuesta fue inesperada. No, yo vengo ahora como príncipe del ejército del Señor. Josué cayó rostro en tierra. ¿Qué dice mi señor a su siervo? El hombre respondió con voz solemne: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Era el mismo eco que un día oyó Moisés ante la zarza ardiente. Ahora era Josué quien escuchaba. Con rodillas en tierra, Josué se descalzó y cerró los ojos. No recibió estrategia militar, sino algo más profundo: la certeza de que la batalla se ganaría primero en los cielos y luego en la tierra. Al amanecer, Josué regresó al campamento distinto. Su mirada ardía con un fuego sereno y seguro. Caleb lo notó. ¿La noche te reveló algo? Josué asintió. La noche me mostró que el enemigo que debemos temer no tiene rostro. ¿Cómo es eso? Josué respondió mirando las murallas de Jericó. El verdadero enemigo acecha en el corazón humano. Si no lo vencemos, nos destruirá por dentro, aun cuando venzamos por fuera. Ese mismo día, el pueblo comió del fruto de Canaán por primera vez. Panes horneados, granos maduros, provisión de una nueva estación. Y el maná cesó. Josué 5:12. Ya no descendería del cielo. Ahora comerían del fruto de la tierra que pisaban. La infancia del desierto había terminado. Israel ya no era un pueblo errante, sino una nación llamada a la madurez. Y la guerra que se acercaba no exigiría solo espadas, sino corazones marcados y ojos puestos en el cielo. Sin embargo, el verdadero enemigo aún acechaba tras los muros. Capítulo 6. Cuando los muros caen. El campamento de Israel cayó al amanecer. Frente a ellos, Jericó. La ciudad era un coloso de piedra, muros dobles, portones de hierro, centinelas armados en cada torre. Pero ahora no se oía nada dentro, ni gritos ni movimiento. La ciudad había enmudecido. Están encerrados por miedo, dijo Caleb junto a Josué. No por nuestras armas, respondió Josué, sino porque su corazón ya cayó. Solo falta que el cuerpo lo siga. Esa mañana Dios habló de nuevo. He entregado a Jericó en tus manos con su rey y sus valientes. Josué 6:2. El plan no era de guerra tradicional, sino un acto de obediencia pura. Josué reunió al pueblo. Escuchad con atención. Durante 6 días marcharemos alrededor de la ciudad, una vez cada día en silencio. Los sacerdotes tocarán las trompetas y el arca irá al frente. Un hombre preguntó: ¿y las espadas?
Josué lo miró a los ojos. No venceremos con filo de espada, sino con fe. Así, en el primer día los israelitas marcharon. Circularon la ciudad en silencio absoluto. Las pisadas levantaban polvo. Los ojos de los soldados de Jericó espiaban desde las torres. «¿Qué hacen?», murmuró un guardia. «No lo sé, pero es peor que gritar, solo caminan». En la casa sobre el muro, Rahab mantenía a su familia oculta. El cordón escarlata seguía ondeando en la ventana. «Vendrán», decía cada día, «y Dios se acordará de nosotros». Su padre, callado en un rincón, apretaba el bastón. «¿Confías tanto en ellos?» «No en ellos», respondía ella, «sino en el Dios de ellos». Durante 6 días, Israel repitió la marcha, una vuelta, sin palabras, solo trompetas y pasos. El pueblo de Jericó empezaba a desesperar. «No nos atacan, no gritan, no luchan, solo marchan. Es brujería». Pero al 7º día todo cambió. Al nacer el sol, Josué dio la orden: «Hoy marcharemos 7 veces». El pueblo ya no dudaba. La obediencia se había vuelto hábito y la fe convicción. En la 7ª vuelta Josué alzó la mano. Las trompetas resonaron más fuerte y él gritó: «Ahora, gritad, porque el Señor os ha entregado la ciudad». Josué 6:16. El pueblo clamó, un rugido que pareció sacudir la tierra, el sonido de una fe acumulada por generaciones, el grito de quienes lloraron en Egipto, sufrieron en el desierto y fueron marcados en Gilgal. Y los muros cayeron, no lentamente, no agrietándose, sino desplomándose como si manos invisibles los empujaran. Jericó se volvió polvo. La ciudad de la arrogancia, silenciada por la fe de un pueblo obediente. «Avanzad», gritó Josué, «todo lo que hay dentro es del Señor». Pero antes llamó a los 2 espías: «Id a la casa de la mujer, salvemos a Rahab, ella creyó antes de ver». Rahab estaba de pie en la ventana, sosteniendo el cordón escarlata. Los espías entraron. «Rahab, estamos aquí». Ella no lloró, simplemente asintió. Lo sabía. Su padre, su madre, sus hermanos y parientes fueron puestos a salvo. Fuera el pueblo la miraba con asombro. Una prostituta, salvada en medio de la destrucción. Josué se acercó. «Nos diste refugio. Ahora Dios te da morada». «¿Qué será de mí?», preguntó ella. «Serás recordada por tu fe y por haber elegido el lado correcto antes de que el muro cayera». La ciudad fue incendiada, el oro y la plata dedicados al Señor. Entonces Josué declaró en alta voz: «Maldito sea el hombre que reconstruya Jericó. A costa de su primogénito pondrá los cimientos y a costa del menor asentará las puertas». Josué 6:26. El pueblo celebró, la tierra aún temblaba. Israel pisaba con firmeza la promesa, y Josué era temido, respetado, reverenciado. Aquella noche, alrededor de las brasas, los cánticos resonaban. «El Señor es Dios de promesas y de victorias. Nos dio Jericó. Los muros cayeron ante nuestra fe, pero entre las ruinas algo quedó, oculto, enterrado. Un manto babilónico, algunas monedas de plata, una barra de oro y la respiración entrecortada de Minfintusin, un hombre que temblaba solo, con los ojos abiertos de par en par, porque en el polvo de la victoria algo impuro se había escondido. En el silencio que siguió a la caída de Jericó, mientras el pueblo celebraba y los cantos de victoria aún resonaban, un hombre sudaba en secreto. Su nombre, Acán, de la tribu de Judá.
su culpa enterrada, tanto en la tierra como en el alma. Aquella noche caminó solo entre las ruinas humeantes de la ciudad, y allí, entre escombros de piedra y cuerpos calcinados, sus ojos se fijaron en algo que relucía bajo el polvo. «Un manto de Babilonia», susurró, tocando la tela con una reverencia pecaminosa. A su lado, una barra de oro, algunas monedas de plata, prohibidas, apartadas, anatema. Acán vaciló. Miró a su alrededor. El sonido de las trompetas ya había cesado. Entonces, con manos temblorosas, tomó los objetos y los escondió bajo su túnica. Nadie lo vio, pero el cielo lo vio. 2 días después, Josué reunió al pueblo. Nuestro próximo objetivo es Hai, una ciudad pequeña, sin murallas. Enviaremos pocos hombres. Será fácil. 3000 soldados partieron al amanecer, pero al acercarse a la ciudad fueron sorprendidos. Los hombres de Hai pelearon con una ferocidad inesperada. Israel huyó. 36 hombres cayeron muertos. El eco de la derrota llegó hasta Gilgal. El campamento entró en luto. Josué rasgó sus vestiduras, se postró rostro en tierra ante el arca del pacto y clamó: «Ah, Señor Dios, ¿por qué hiciste a este pueblo cruzar el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos? Hubiéramos preferido quedarnos al otro lado». Josué 7:7. Caleb, a su lado, murmuró con voz quebrada: «El ánimo del pueblo se ha derrumbado. Dicen que Jericó fue suerte y que ahora el Señor nos ha abandonado». Pero el Señor habló y su voz cortó el lamento con autoridad. «Levántate, Israel ha pecado». Josué 7:10-11. Josué tembló. «Señor, ¿qué quieres decir?» «Han quebrantado mi pacto, tomaron del anatema, mintieron, lo escondieron». El líder cayó de rodillas. «¿Quién, mi Dios? Dime quién profanó tu nombre». El Señor respondió: «Santifica al pueblo. Mañana pasaré entre vosotros, tribu por tribu, familia por familia, hombre por hombre». Al amanecer, el pueblo se reunió en silencio. Nadie cantaba, nadie sonreía. Josué estaba en el centro ante el arca. Los levitas pasaron con incienso. Se llamaron las tribus, una a una. Judá fue escogida, de las familias de Judá la de Sera, de los hombres de la casa de Sera. Acán, el corazón de Acán latía como tambor. La gente lo miraba fijamente. Caleb se acercó. «¿Fuiste tú?» Acán no dijo nada. Josué dio un paso al frente. «Hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel. Confiesa lo que hiciste». Josué 7:19. Entonces, con ojos húmedos y voz quebrada, Acán habló: «Es verdad, pequé contra el Señor. Vi entre el botín un manto babilónico, 200 monedas de plata y una barra de oro. Los codicié, los tomé, están escondidos bajo mi tienda». Un silencio helado cubrió al pueblo. Josué ordenó: «Traed lo que fue oculto». Los hombres corrieron a la tienda de Acán, cavaron. Allí estaban los objetos, y con ellos el peso de la vergüenza. Aquella misma tarde, Josué reunió al pueblo en el valle de Acor. Acán, su esposa, sus hijos, todo su ganado y cuanto poseía estaban delante de todos. El sol quemaba la tierra, los niños lloraban, los ancianos no podían alzar la vista. «Trajiste aflicción sobre Israel», dijo Josué, «y hoy el Señor trae aflicción sobre ti». Josué 7:25. Lo apedrearon, luego quemaron todo, y sobre él levantaron un gran montón de piedras, un memorial, no de victoria, sino de juicio.
El valle recibió el nombre de Valle de Acor, Valle de la Aflicción. Aquella noche el pueblo durmió en silencio. Josué permaneció despierto. Caminaba entre las tiendas, su corazón herido, su alma marcada. Caleb se acercó. Hiciste lo correcto, pero costó demasiado. A veces, el precio de la purificación es el llanto. Josué alzó la vista al cielo. Señor, que este dolor nos enseñe a nunca esconder nada de ti. Que jamás pensemos que tu silencio es ausencia. Y así, mientras las cenizas aún se enfriaban en el valle, Israel se postraba ante un Dios que lo ve todo, incluso lo que se oculta bajo la tienda. Pero no toda confesión llega a tiempo y el precio se cobrará con lágrimas. El montón de piedras sobre Acán aún humeaba. El olor de la justicia, dura pero santa, flotaba en el aire, recordando que Dios no transige con lo oculto. Josué, de rodillas, se lavaba el rostro en el río. El agua fría no aligeraba el peso que presionaba su pecho. Caleb se sentó a su lado en silencio. No fue Jai quien nos derrotó, Josué, dijo con firmeza. Nos venció nuestro propio orgullo. Josué asintió despacio. Ahora, quizá estemos listos. A la mañana siguiente, Dios habló de nuevo. No temas ni desmayes. Toma contigo a todo el pueblo de guerra y levántate. Sube contra Jai. He entregado al rey de Ai en tus manos. Josué 8:1. Esta vez el plan no era marcha silenciosa ni muros que caen por la fe. Era estrategia, obediencia con inteligencia. Josué escogió 30,000 hombres valientes y los envió de noche con órdenes precisas. Os esconderéis detrás de la ciudad. Al amanecer yo y otro grupo avanzaremos, fingiremos retirada. Cuando salgan tras nosotros, vosotros apareceréis por la retaguardia. El Señor nos dará la victoria. El sol aún no salía cuando los soldados tomaron posiciones. El campamento guardaba silencio. El pueblo ya no marchaba bajo culpa, sino bajo redención. Esta vez, dijo Josué, mirando Jai, no llevaremos pecado, sino justicia. Al romper el alba, Israel se aproximó a la ciudad. Los hombres de Jai vieron al ejército y corrieron confiados al ataque. ¡Huirán de nuevo!, gritó su comandante. Josué y los suyos retrocedieron simulando miedo. Jai los persiguió con todas sus fuerzas. La ciudad quedó vacía, sin soldados, sin defensa. Entonces Josué alzó la lanza. Era la señal. Desde detrás de la colina, el contingente escondido se levantó como un solo hombre. Entraron en la ciudad. Le prendieron fuego. Cuando el ejército de Jai miró hacia atrás, vio humo, gritos, ruina. Josué se volvió con furia justa. Israel los rodeó, y lo que antes fue humillación se convirtió en victoria. Aquel día, Jai fue conquistada. No por el poder de los brazos, sino por la corrección del corazón, por la disciplina aprendida a costa de dolor. Después de la batalla, Josué reunió al pueblo entre los montes Ebal y Gerizim, según Moisés había ordenado. Allí leyó en voz alta todas las palabras de la ley, bendiciones y maldiciones, promesas y advertencias. Hombres y mujeres lloraban. Los niños escuchaban con ojos muy abiertos, y cada palabra resonaba como un recordatorio. Obedece y vivirás. Sobre una roca, Josué clavó su espada en el suelo. No es la hoja la que nos da la victoria, es la alianza con el Dios vivo. Luego construyó un altar al Señor con piedras sin labrar, como estaba ordenado.
Se ofrecieron sacrificios y comenzó una nueva etapa. Aquella noche, alrededor de las hogueras, los hombres hablaban en voz baja. «Aprendimos con la vergüenza», dijo uno. «Y ahora luchamos con pureza», añadió otro. Caleb, sentado junto a Josué, sonrió. «Eres un líder distinto ahora. Pasaste por el fuego». «Y me consumió», respondió Josué, «pero también me purificó». Las estrellas brillaban sobre el campamento, los niños dormían, las heridas estaban siendo tratadas y el pueblo recomenzaba. Pero a lo lejos 3 hombres observaban en silencio. Sus ropas estaban gastadas, las sandalias rotas y sobre sus hombros sacos de pan enmohecido. Susurraron entre sí: «Debemos actuar antes de que lleguen a nosotros. ¿Y cómo lo haremos? Con mentiras, bien contadas. Una nueva amenaza se avecinaba, y no vendría con espadas, sino con palabras dulces». Josué estaba en paz. Por primera vez desde la travesía del Jordán, el pueblo descansaba sin el peso de la vergüenza ni el sobresalto de la batalla. Los campos de Jai aún se revisaban, pero en Gilgal el silencio era de tranquilidad y de confianza. Una confianza que pronto se rompería. La fama de Israel corría más rápido que cualquier mensajero. Los pueblos vecinos, alarmados, forjaban alianzas entre sí. Pero Gibeón, una ciudad populosa, astuta y estratégicamente situada, eligió otro camino. No lucharían, mentirían. A escondidas, los gibeonitas se vistieron con ropas rasgadas, sandalias rotas y se cargaron de pan mohoso y odres resecos. Caminaron hasta el campamento de Israel, arrastrando los pies, fingiendo agotamiento, exhibiendo polvo como si fuera santidad. «¿Quiénes sois?», gritó un centinela a la entrada. «Venimos de una tierra lejana», respondió el más anciano, encorvándose. «Venimos en paz, deseamos hacer alianza con vosotros». La noticia llegó a Josué, que los recibió rodeado de los príncipes de las tribus. Los observó largo rato. Las ropas realmente estaban gastadas, las sandalias remendadas, los panes cubiertos de moho. «¿De dónde venís exactamente?», preguntó Josué con cautela. «De muy lejos», respondió uno con voz cansada. «Tan lejos que ni habéis oído hablar de nosotros, pero hemos oído hablar de vuestro Dios, de cómo abrió el mar y os dio victoria sobre reyes poderosos. Venimos por temor, queremos alianza, no somos vuestros enemigos». Caleb se inclinó y susurró: «Josué, deberíamos consultar al Señor». Pero los hombres parecían tan sinceros. El engaño estaba en el tono, en los ojos, en el pan que se deshacía en las manos. «Tal vez al Señor no le importe con forasteros», pensó Josué, y volviéndose a los príncipes declaró: «Haremos alianza con ellos, no los heriremos. En el nombre del Señor, así será». Josué 9:15. Los gibeonitas se inclinaron hasta el suelo, disfrazando el alivio con reverencia. Fueron alojados entre los extranjeros del campamento. El pueblo de Israel, acostumbrado a las batallas, extrañaba aquel gesto de misericordia, pero confiaba en Josué. 3 días después, la verdad salió a la luz. «¡Josué!», gritó un mensajero. «Son de Gibeón, están entre nosotros». El campamento se sumió en tumulto. Los príncipes discutían, los guerreros desenvainaron sus espadas. «Mintieron, nos engañaron, destruyámoslos ahora». Pero Josué se alzó en medio del pueblo y levantó la mano. «No podemos.
Juramos por el nombre del Señor, no romperemos nuestra palabra, aunque haya sido bajo engaño. Caleb lo miró con pesar, incluso cuando el juramento nació de un error. «Ah, sí», respondió Josué con firmeza. «Si quebrantamos nuestra alianza, deshonraremos el nombre de Dios, pero ellos no quedarán sin consecuencias». Josué los mandó llamar. Fueron llevados ante todo el pueblo. «¿Por qué nos engañasteis?», preguntó Josué sin alzar la voz. «Temíamos por nuestra vida», respondió uno. «Oímos lo que vuestro Dios hizo en Jericó y Ai. Sabíamos que no sobreviviríamos. No queríamos morir». Josué guardó silencio un instante. Luego declaró: «Vuestra vida será preservada, pero vuestra libertad no. Desde hoy seréis cortadores de leña y sacadores de agua para el altar del Señor, para siempre». Josué 9:23. El pueblo murmuraba. No sabían si aquello era justicia o compasión, pero Josué lo sabía. A veces mantener una palabra dolorosa es más difícil que romper una palabra fácil. Aquella noche, el campamento permaneció intranquilo. Caleb se acercó a la tienda de Josué. «¿Qué te inquieta más? ¿La mentira de ellos o nuestro error?» «Lo que más me inquieta», respondió Josué, «es saber que confiamos en nuestros ojos y no buscamos el consejo del Señor». Caleb asintió en silencio. «Al menos los perdonamos», dijo tras un momento. «Sí», respondió Josué, «pero por ello, pronto estaremos en guerra por ellos». En la colina vecina, reyes morreos se reunían. Uno golpeaba su cetro con ira. «Hicieron alianza con Israel. Gibeón nos ha traicionado. Aplastémoslos antes de que los hebreos lleguen», gritó otro. «Y cuando vengan, destruyamos a todos». Los ojos se posaron en las murallas de Gibeón, ahora aliada de Israel. Y en el horizonte, el sonido de las primeras espadas empezaba a cantar. Por una alianza mal hecha, Israel tendría que luchar por quienes los engañaron. El humo de la victoria en Jai aún flotaba sobre Gilgal, pero en el horizonte otras nubes se formaban. No todos los pueblos temblaron de miedo como Gabaón. Algunos escogieron el enfrentamiento, otros la alianza. 5 reyes de Canaán se reunieron a toda prisa, movidos por un mismo sentimiento: odio contra la luz que avanzaba por las montañas. Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, golpeó con fuerza el puño sobre la mesa improvisada ante sus generales. Gabaón se acobardó, se inclinó ante los hebreos como un perro hambriento. «Traicionaron nuestra alianza», dijo Joham, rey de Hebrón, con la voz cargada de ira. «Comieron de nuestro pan, se sentaron a nuestra mesa, y ahora se venden como siervos. Vamos a castigarlos», rugió Piram, rey de Jarmut. «Gabaón caerá primero, después marcharemos contra Josué». Dera de Eglón y Debir de Laquis asintieron. Las espadas se afilaron, los estandartes se alzaron. Los 5 reyes sellaron su unión con juramento y desprecio. Para ellos, los gabaonitas eran peores que los israelitas, traidores. Y la traición entre reyes se paga con sangre. Las tropas se organizaron como un enjambre. El suelo tembló bajo los pies de miles de hombres, caballos, lanzas, escudos y amenazas. Gabaón sería aplastada como ejemplo para cualquier ciudad que pensara unirse a los hebreos. Dentro de Gabaón crecía la certeza de muerte. Sus príncipes sabían que habían engañado a Israel y que
Si los hebreos no acudían, sus muros no resistirían ni una semana de asedio. Un mensajero gabaonita galopó día y noche, cruzando colinas cubierto de polvo y sudor. Al llegar a Gilgal, cayó de rodillas ante Josué. «Señor mío, los reyes de Canaán se han unido, rodean Gabaón con sus ejércitos. Levántate, ven pronto y sálvanos», clamó con voz ronca. «Somos tus siervos, juraste por tu Dios». Josué tomó el pergamino de la mano del hombre y lo leyó sin pestañear. Caleb se acercó y vio el rostro de su amigo fruncido por la tensión. «¿Irás por ellos?», preguntó en voz baja. «Sí», respondió Josué. «Mintieron», insistió Caleb. «No merecen tu espada». Josué lo miró con firmeza. «Pero la alianza que hicimos fue en nombre del Señor. Protegeré ese nombre con mi propia vida». Esa noche Josué salió del campamento hasta el borde de la llanura. La luna proyectaba sombras largas entre los árboles. Allí se arrodilló. «Señor, conoces la alianza. Sabes que los gabaonitas fallaron y nosotros también, pero tu nombre está en juego. Dame dirección». La respuesta llegó clara y segura. «No les temas», dijo el Señor, «porque los he entregado en tus manos. Ninguno podrá resistirte». Josué 10:8. Josué volvió con nueva fuerza y reunió a los jefes. «Preparaos, esta noche marcharemos. La batalla será nuestra». «¿De noche?», preguntó Fineas. «¿Con soldados cansados?». «Sí, Dios marchará con nosotros. El cansancio quedará atrás y la victoria nos alcanzará en la cima». 30,000 hombres se formaron bajo las estrellas. No encendieron antorchas, solo el resplandor de la fe iluminaba sus pasos. Marcharon toda la noche, cruzando montes y valles, sin dormir ni detenerse. Al amanecer, los ejércitos enemigos cercaban Gabaón, sin saber que sus nombres ya habían sido entregados al cielo. «¡Israel! ¡Israel viene!», gritó un vigía. «Desde la muralla». «Josué vino», respondió otro con voz ahogada. «No nos olvidó. Abajo los 5 reyes estaban desprevenidos. No esperaban ataque al alba, menos después de una marcha nocturna. Tocad los cuernos, preparad las lanzas», bramó Adonisedec. «¿Se atreven a atacarnos?». Era tarde. La primera carga de Israel fue arrolladora. Los hebreos, impulsados por fuerza divina, avanzaron como marea sobre arena. Gabaón no cayó. Sus muros resistieron, porque el cielo envió defensa. Josué, montado, alzó la espada. El sudor le corría por el rostro, pero su expresión era serena. «Hoy no luchamos solo por ellos. Luchamos por nosotros mismos, por nuestra fidelidad, por nuestro Dios». Caleb corría a su lado, golpeando con vigor. «¡No lo esperaban!», gritó. «Ni el enemigo, ni los cielos», respondió Josué. Las líneas enemigas se resquebrajaron, los reyes huyeron en desorden, pero Israel no retrocedía. Perseguían hasta al último hombre, extendiendo el combate hasta el valle. Entonces el cielo, antes despejado, se oscureció de repente. Las nubes se densaron y comenzaron a caer piedras gigantescas, directas, lanzadas desde lo alto por el propio Dios. «Las piedras», gritó un soldado, «caen sobre los enemigos y ninguna sobre nosotros». Josué se detuvo un instante, observó, comprendió. La batalla ya no era solo de ellos, era del Señor. Pero el día avanzaba y la lucha no estaba terminada. El sol descendía y Josué no estaba dispuesto a detenerse.
Nada, ni el tiempo ni los cielos, estaba preparado para lo que sucedería después. El polvo de la marcha aún se pegaba a los rostros. Las sandalias estaban desgastadas, las piernas pesadas. El pueblo de Israel había marchado toda la noche y al amanecer se encontraban frente al campo de batalla. El sol apenas había tocado el horizonte y la sangre ya comenzaba a teñir la tierra. Josué cabalgaba entre las filas, su rostro endurecido por la tensión. Caleb venía justo detrás, respirando con dificultad. «Son muchos», dijo Caleb, mirando los 5 ejércitos amorreos desplegados ante ellos. «Y nosotros somos fieles», respondió Josué, apretando el puño alrededor de la espada. «Eso será suficiente». Las primeras lanzas volaron, cortando el aire con silbidos mortales. El choque de escudos, los gritos de guerra y el retumbar de las tropas resonaban entre los montes. Los soldados de Israel estaban exhaustos por la noche en vela, pero sus ojos ardían con el recuerdo de la promesa. «Ninguno de ellos podrá resistirte». «Afilen las líneas», gritó Josué cabalgando entre los hombres. «Recuerden lo que el Señor dijo». El campo se convirtió en un caos de ruidos, polvo y acero. Aun siendo menos, Israel avanzaba con valentía. No solo luchaban, resistían. Luchaban por fidelidad. Luchaban por un error que debía ser honrado con justicia. Luchaban por un Dios que había prometido su presencia, incluso en medio del cansancio. El enemigo no retrocedía fácilmente. Los reyes amorreos gritaban órdenes desde lo alto de sus carros. Los ejércitos los seguían como perros tras la sangre. Un guerrero hebreo cayó, herido por la espalda. Otro quedó con el escudo atrapado entre 2 cuerpos. Josué lo veía, sentía el peso, el desequilibrio. El día era largo, pero no lo suficiente. «El sol está descendiendo», murmuró Caleb, jadeando. «Y la batalla aún no ha terminado». Josué alzó la vista al cielo, ya claro, pero con las sombras de las colinas empezando a proyectarse. «No hay tiempo suficiente», dijo más para sí mismo. «El día no basta». En ese instante Josué desmontó del caballo. Caminó lejos de la multitud. Se quitó el yelmo. Su rostro brillaba de sudor, polvo y fuego. Extendió los brazos. Sus ojos miraron al cielo. «Señor, creemos, pero necesitamos más. No queremos vencer para mostrar poder, sino para cumplir tu palabra». El sonido de la batalla continuaba detrás de él, pero no se volvió. Caleb lo alcanzó. «Josué, ¿qué haces?» «Algo que nadie se ha atrevido a hacer hasta hoy», respondió, sin apartar la mirada del cielo. Y entonces Josué alzó la voz, una voz rasgada, ardiente, convencida. «Sol, detente sobre Gabaón. Luna, párate en el valle de Ajalón». Josué 10:12. Las palabras rasgaron los cielos. No era una súplica, era una declaración, una oración que desafiaba las leyes del tiempo, un clamor que exigía fe absoluta o locura total. Hubo un silencio, como si incluso la batalla se hubiera detenido un instante para escuchar. Los soldados miraron hacia arriba y entonces lo vieron. El sol se detuvo, la luna se inmovilizó, el tiempo obedeció. Caleb cayó de rodillas. Él escuchó. El cielo escuchó. Josué permanecía de pie, con los brazos en alto. Detrás de ellos, el ejército hebreo recobró fuerzas, como si la oración les hubiera dado nuevo aliento, como si el milagro hubiera encendido de nuevo el filo de las espadas.
Los enemigos comenzaron a retroceder. Uno a uno, los reyes se dieron cuenta de que la luz no disminuía, el calor no cesaba, el tiempo no avanzaba. «Son como dioses», gritó un comandante amorreo. «Ni el sol se mueve sin su orden». Pero Josué lo sabía. Ese día no pertenecía a los reyes, ni a los ejércitos, ni a la naturaleza. Era el día del Señor, y el Señor estaba luchando con ellos. Los soldados hebreos gritaban con más fuerza. Empuñaban sus armas como si acabaran de salir del campamento. Por Israel, por Gabaón, por el Señor de los ejércitos. Y mientras la tierra temblaba bajo los pasos de los hombres, los cielos se inclinaban ante la oración de un siervo fiel. Pero la victoria no vendría por fuerza, sino por una oración que nadie se había atrevido a hacer. El sol se detuvo, el cielo contuvo su aliento, el tiempo quedó suspendido entre la espada de un hombre y el corazón de un pueblo. Israel avanzaba bajo una luz que no se movía, en un día que parecía eterno. Pero la lucha aún no había terminado. Josué, con los brazos todavía en alto, sentía en el pecho una certeza nunca antes experimentada. El cielo lo había escuchado. El universo se había inclinado ante una fe que no aceptaba el límite de las horas. Se volvió hacia sus hombres, que combatían con furia y devoción. «¡Avancen!», gritó. «El Señor sigue con nosotros. La luz todavía brilla para nosotros, el polvo de las pisadas, el sudor de los guerreros, el choque de las espadas». Todo indicaba que la batalla estaba en su punto máximo. Pero algo más estaba por suceder, algo que ningún general, rey ni profeta había previsto. Caleb corrió hasta Josué, jadeante. «Estamos venciendo, pero los reyes escapan a las colinas». «No dejen que huyan», respondió Josué. «El juicio de Dios debe ser completo». Entonces llegó el primer estruendo. No fue trueno ni tambor de guerra, sino el sonido de algo grande, pesado, rasgando el cielo como si los cielos se abrieran. «¿Qué es eso?», gritó un soldado señalando hacia lo alto. Desde el firmamento, como lanzadas por la mano de Dios, enormes piedras comenzaron a caer. Rocas del tamaño de un hombre, pesadas como juicio, descendían en línea recta, pero no sobre Israel. Las piedras caían solo sobre los ejércitos enemigos. «¡Son piedras!», gritó un guerrero. «Del cielo están cayendo sobre los amorreos». Los gritos de miedo se apoderaron de las tropas adversarias. Los hombres corrían buscando refugio, pero no lo había. Las piedras llegaban como flechas, certeras, golpeaban los carros, aplastaban jinetes, abrían grietas en el suelo. «Es el mismo Dios», dijo Caleb asombrado. «Él está luchando por nosotros». Josué permaneció en silencio un instante, solo observaba. El cielo aliado invisible hacía lo que ningún ejército podía. «Señor, tú eres justo», susurró con los ojos en lágrimas, «y luchas por quienes confían en ti». El estrépito de las piedras era sobrecogedor, pero para Israel era un sonido de liberación. Un soldado hebreo cayó de rodillas, las manos levantadas. «Nunca vi algo así. Es el Señor. Él pelea». En pocas horas, el número de enemigos se redujo drásticamente, no por la espada, sino por las piedras. La escritura luego fue clara: «Y murieron más por las piedras de granizo que por la espada de los hijos de Israel». Josué 10:11.
Los que sobrevivieron huyeron en desorden. Los reyes trataban de esconderse, sus mantos manchados, los ojos desencajados por el terror. «Esto no es una guerra normal», gritó uno de los generales de Laquis. «Tienen los cielos de su lado». Desde las murallas, el pueblo de Gabaón observaba. Los gabaonitas, que habían mentido por miedo, ahora lloraban pidiendo misericordia. Sabían que la única razón por la que seguían vivos era la fidelidad de Josué a su palabra y la fidelidad de Dios a un pueblo obediente. «Vinieron por nosotros», dijo un anciano, «incluso cuando no lo merecíamos. Dios nos ha perdonado», agregó otro. Y ahora él pelea. Entre el humo, Josué guiaba a su pueblo como quien sabe que cumple un propósito mayor. No se trataba solo de Gabaón. Era el nombre del Señor y una nación que necesitaba aprender que, cuando Dios está presente, hasta las piedras tienen propósito. Al mediodía, el sol seguía detenido. La batalla continuaba. Los soldados, exhaustos, se mantenían firmes bajo la luz constante. Josué reunió a algunos líderes. La mayoría de los reyes se refugió en Maquedá. Debemos capturarlos antes de que se pierdan en las cavernas. «No nos quedan fuerzas», dijo uno encorvado. «Hemos luchado todo el día sin descanso». Josué alzó la vista al cielo. La luz seguía firme, el tiempo obediente. «Mientras dure el día, venceremos. Aún con poco, el Señor completará la obra». Los hombres asintieron, aunque cansados volvieron a montar. Empuñaron lanzas con brazos doloridos. Ahora no luchaban con duda, sino con certeza, la certeza de estar sostenidos por algo mayor que sus cuerpos. Así, Israel persiguió a los reyes fugitivos. Entraron en los valles, cruzaron campos devastados hasta llegar a las cavernas de Maquedá. Allí las sombras escondían la vergüenza de los reyes. Allí la realeza caída se ocultaba de los cielos. Pero Josué no permitiría que el día terminara con enemigos libres. Aún así, el sol seguía alto. Caleb llegó junto a Josué, señalando al oeste. El tiempo avanza, aunque detenido. El pueblo empieza a agotarse. Josué miró a su alrededor y, como si escuchara al cielo respirar, susurró: «Pero el sol está a punto de ponerse sobre una guerra incompleta». El tiempo seguía avanzando y el sol estaba por ponerse sobre una guerra incompleta. El campo aún humeaba. Los gritos de los sobrevivientes resonaban en los valles. El polvo de la batalla se mezclaba con el sudor en los rostros de hombres que ya no conocían el cansancio, sino solo el deber. El cielo seguía despejado, pero Josué sabía, el tiempo se escapaba. La luz del sol, detenida por orden de su fe, no podría durar para siempre. Los reyes todavía no habían sido capturados. Las últimas filas enemigas resistían entre las peñas de Maquedá. La victoria estaba cerca, pero no completa. Josué volvió a montar. La espada manchada de sangre pendía de su mano. Sus ojos no descansaban en el suelo, sino en el cielo, donde el disco dorado permanecía inmóvil, como esperando. Caleb se acercó, el rostro marcado por la lucha. «Hemos avanzado por todo el valle. Los reyes están escondidos y nuestros hombres exhaustos». «Lo sé», respondió Josué, «pero el juicio de Dios no será parcial. Aún no hemos terminado». Los jinetes pasaban apresurados, mensajeros gritaban órdenes. Los soldados, aunque tambaleantes, obedecían sin dudar. La fe era ahora su fuerza.
Josué desmontó y subió a una gran roca que dominaba el valle de Ayalón. La luz bañaba la escena con intensidad sobrenatural. Alzó los ojos, su corazón ardía. El cuerpo clamaba por reposo, pero el alma no podía detenerse. Cerró los ojos, respiró hondo y, como si fuera el único hombre sobre la tierra, oró en voz alta ante todo el ejército. Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, sobre el valle de Ayalón. Josué 10:12. Un silencio sagrado descendió sobre el campo. Hasta los caballos dejaron de bufar. Los hombres bajaron sus espadas un instante. El cielo escuchó. La luz no cambió ni se movió. Ninguna sombra se alargó. Era como si el mismo tiempo se inclinara, como si el Creador hubiese puesto su mano sobre el reloj del universo y dijera: espera, mi siervo aún no ha terminado. Caleb se acercó lentamente. Josué, el sol no se mueve. El cielo responde a la fe, murmuró Josué con los ojos humedecidos. Hoy lo imposible está de nuestro lado. Los guerreros hebreos corrieron de nuevo, con nueva energía, como si la oración hubiera rejuvenecido su sangre. Avanzaron, tomaron las colinas, alcanzaron a los escondidos. No hubo pausa. El día se prolongaba, la lucha continuaba, las tribus marchaban como un solo cuerpo, gritaban con un solo espíritu: el Señor es nuestro guerrero. El sol se detuvo para que no dejáramos de creer. Nuestro Dios gobierna el tiempo. Los amorreos estaban ya completamente dispersos. Corrían sin estrategia, solo con desesperación. Miraban al cielo esperando una noche que no llegaba. Es brujería, murmuraban unos. Es castigo divino, sollozaban otros. Josué y Caleb llegaron a la entrada de la cueva donde se ocultaban los 5 reyes. Soldados montaban guardia, tensos. «¡Están dentro!», informó uno. «Sellamos la entrada con piedras, como ordenaste». Josué asintió. «Selladla bien. Mañana nos ocuparemos de ellos. Hoy aún queda trabajo». Y regresó al campo. Al atardecer, o lo que debería haber sido atardecer, Israel había aplastado los últimos focos de resistencia. La victoria era total, no por estrategia ni por número, sino porque un hombre se atrevió a arrodillarse y orar contra el reloj del mundo. Los sacerdotes se reunieron en círculo. Los levitas entonaron cánticos. Bendito sea el Dios que detuvo el cielo. Bendito sea el Señor que escuchó la oración de un hombre. Bendito sea aquel que no conoce límites. Y Josué, al caer de rodillas en el mismo lugar donde había orado, lloró. No de tristeza, sino de gratitud. Caleb puso la mano sobre su hombro. «Pediste y él te escuchó». «Nos escuchó a todos», respondió Josué. «Porque cuando un hombre se arrodilla con fe, el cielo se mueve, el tiempo se detiene y hasta lo imposible se dobla». El día permaneció un poco más y luego, suavemente, como quien concluye una obra perfecta, el sol comenzó a moverse de nuevo. La sombra volvió a proyectarse sobre la tierra. La naturaleza recuperó su ritmo. Pero nada, absolutamente nada sería igual, y aquel día la tierra comprendió que Dios escucha cuando un hombre se arrodilla. El campo estaba en silencio, un silencio denso, casi sagrado, de esos que llegan después del clamor, después de la sangre, después de la gloria. El polvo descendía despacio, como si también él estuviera cansado. Los cuerpos de los enemigos yacían sobre la tierra. Los gritos habían cesado. El sol seguía suspendido, detenido en el mismo lugar.
como si no se atreviera a ponerse antes de que Dios concluyera su justicia. Josué caminaba lentamente entre los caídos. Hombres que gritaron, que hirieron, que mataron, descansaban ahora como estatuas rotas sobre la tierra. No era placer lo que sentía, sino reverencia. El día más largo de la historia había revelado el peso de llevar en las manos la promesa de Dios y también la espada. Caleb se acercó, las ropas cubiertas de polvo y sangre seca. «Ha terminado», dijo. «Aún no», respondió Josué sin apartar los ojos del suelo. «Los reyes siguen vivos, los 5 reyes, Adoní-Sedec de Jerusalén, Joham de Hebrón, Piram de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón, se habían escondido en una cueva en Maquedá. Cuando los soldados de Israel los encontraron, Josué ordenó: «Haced rodar grandes piedras sobre la entrada de la cueva. Poned hombres de guardia». «¿Y los mataremos allí dentro?», preguntó un capitán. «No», respondió Josué. «Los ajusticiaremos ante todo el pueblo, para que sepan que el Señor reina sobre todos los reyes de la tierra». Mientras los guardias vigilaban la cueva, el resto del ejército persiguió a los últimos fugitivos. El sol, obediente a la palabra del Señor, aún se mantenía alto, como testigo celestial de lo que ocurría. Al final de aquel día, el día que no terminaba, Josué dio la orden: «Traed a los reyes». Sacaron a los 5 hombres de la cueva con las manos atadas y el rostro abatido. Sus ojos ya no mostraban arrogancia, solo miedo. Miraban a su alrededor en silencio, rodeados de guerreros de Israel, con mujeres y niños observando desde lejos y el cielo todavía inmóvil, como aguardando la sentencia. Josué llamó a los: «Oh capitanes, acercaos, poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes». Ellos vacilaron. «Señor, ¿no es esto cruel?». «No es por vosotros», respondió Josué, «es por el pueblo, para que vean que los enemigos del Señor caen, y para que jamás teman». Uno a uno, los capitanes pusieron sus pies sobre los cuellos de los reyes. Ninguna palabra se dijo. El peso de la humillación hablaba por sí mismo. Entonces Josué miró a los ojos del pueblo. «No temáis, ni os acobardéis. Esforzaos y sed valientes, porque así hará el Señor con todos vuestros enemigos contra los que peleéis». Josué 10:25. El pueblo murmuró oraciones, los levitas entonaron cánticos, y Josué alzó la espada. Con un único movimiento, preciso y justo, selló el destino de los reyes. Cayeron, y la tierra tembló. Sus cuerpos fueron colgados de árboles hasta la puesta del sol, o lo que debería haber sido la puesta del sol, porque la luz seguía allí, firme, y el día no cedía. Al final, sus cuerpos fueron arrojados de nuevo a la cueva, que se selló con piedras. Una tumba real, sin gloria, solo memoria. La guerra había terminado, pero la paz aún era un suspiro lejano. Josué se apartó del pueblo. Se sentó solo en una gran piedra junto al campo. Caleb volvió a acercarse. «¿Qué sientes?». «Que incluso después de la victoria hay algo que todavía no he comprendido». «¿Sobre qué?». «Sobre la oración, sobre el sol, sobre todo este día». Caleb se sentó junto a su amigo. «Lo que sucedió hoy no volverá a repetirse». «¿Y por qué ocurrió?», preguntó Josué mirando al cielo. «¿Por qué Dios me escuchó justo hoy?». De esta manera, el viento sopló suave, la luz seguía intensa, y en lo íntimo de Josué quedó la certeza de que el verdadero poder de aquella oración
aún debía entenderse, pero el verdadero poder de aquella oración aún necesitaba entenderse. Pasó el tiempo, las guerras cesaron, la tierra fue repartida entre las tribus, Israel por fin descansaba. Las espadas permanecían envainadas y las tiendas se convertían en casas. Los hijos ya no hablaban de esclavitud y los nietos no conocían el desierto. Pero entre los montes de Siquem, un anciano de cabellos blancos aún guardaba el recuerdo de un día en que el tiempo obedeció. Josué, ya viejo y encorvado, convocó a todos los ancianos, jefes de tribu, jueces y oficiales de Israel. Era el momento de despedirse, no de la vida, todavía no, sino del liderazgo. Se reunieron alrededor de una gran piedra, junto al santuario, en el lugar donde los nombres de las tribus estaban grabados en las piedras del monte Ebal. «Traed a vuestros hijos», dijo, «y que vuestros hijos traigan a los suyos. Hoy no hablaré como guerrero, sino como siervo». El pueblo se congregó. Algunos se sentaron en el suelo, otros se recostaron con los niños en brazos. El ambiente era de reverencia. Josué se incorporó con esfuerzo. Sus ojos, aunque envejecidos, aún conservaban el fuego del día en que el cielo se detuvo. «Sabéis todo lo que el Señor hizo por nosotros», comenzó. «Desde que salimos de Egipto hasta esta tierra que ahora pisamos». Varios asintieron, en silencio. Otros inclinaron la cabeza, recordando pérdidas, milagros y nuevos comienzos. «¿Recordáis Jericó, Jai, los reyes que cayeron?», prosiguió. «Pero hoy quiero contar algo que pocos comprendieron, algo que no se explica con estrategia ni con fuerza. Quiero hablar de la fe que movió lo imposible». Los niños guardaron silencio. Incluso ellos parecían percibir que escucharían algo especial. Cuando cercamos Gabaón, el día se agotaba. Los reyes huían, pero la batalla aún no estaba ganada. Y yo sabía que el tiempo se acabaría antes de consumar la victoria. Respiró hondo, buscando las palabras. Entonces hice algo que ni yo mismo comprendí en ese momento. Oré, pero no fue una oración común. Pedí que el sol se detuviera, clamé para que el tiempo se detuviera, porque la palabra de Dios no podía interrumpirse, y en ese instante el sol obedeció. Los ojos del pueblo se fijaron en él. Algunos murmuraron, otros abrieron mucho los ojos. «Sí», dijo Josué con voz firme, «el sol se detuvo y la luna permaneció en el valle de Ayalón. No hubo día como aquel, ni antes ni después». Un joven se levantó y preguntó, «Pero, mi señor, ¿fue tu clamor el que detuvo el sol? ¿Fue tu voz la que el cielo escuchó?». Josué lo miró, con una sonrisa humilde. «No, hijo, el cielo no obedeció a mi voz, respondió a mi fe. El verdadero poder no estaba en la orden, sino en la confianza». Cuando el alma se alinea con el propósito de Dios, hasta el tiempo se inclina. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como neblina sagrada. La espada abrió caminos. Sí, la estrategia nos dio la victoria. Sí, pero fue la confianza en el Señor la que venció las guerras. Fue la fe la que hizo posible lo imposible. Caleb, también canoso, se acercó lentamente. «Yo estaba allí», dijo, «y vi cuando Josué se arrodilló. Vi que clamó, no por gloria, sino por justicia. Y aquel día entendí que el cielo responde cuando un corazón está alineado con el cielo». Los niños se aproximaron, los jóvenes se inclinaron.
Entonces Josué señaló las piedras frente a él. Estas piedras, esta tierra, estas victorias, no son nuestras por la espada, son nuestras porque confiamos, porque el Señor peleó por nosotros. Luego extendió la mano y apuntó al cielo, ahora cubierto de nubes ligeras. El sol volvió a moverse, la luna sigue su curso. Pero aquel día en que todo se detuvo, no fue para que yo venciera, fue para que todos vosotros en esta generación entendierais que Dios escucha, Dios responde, Dios camina con quienes confían en Él. Una lágrima rodó por la mejilla de un anciano. Otro apretó la mano de su hijo. Josué se sentó con dificultad. Y cuando vuestros hijos pregunten, ¿por qué se detuvo el sol? No digáis, porque Josué clamó. Decid, porque Dios quiso mostrar al mundo que Él escucha a los que tienen fe. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier batalla. Un silencio colmado de significado, memoria y verdad. Y allí, en 1900, aquel relato, la historia oculta de Josué, la oración que detuvo el sol, brilló más que la propia luz del día. Pasó el tiempo. Los cabellos blancos de Josué se volvieron nieve sobre sus hombros. La voz, antes firme, se hizo más suave, pero cada palabra seguía cargando el peso de quien conoció el cielo abierto. La guerra era ya un recuerdo remoto. La tierra descansaba. Las tribus habitaban las promesas. Los campos florecían y el pueblo vivía en paz. Pero en Silo, donde permanecía el tabernáculo, aún resonaba una oración que había detenido el tiempo. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Fue sepultado en el territorio de su heredad, en Timnat Será, en la región montañosa de Efraín. Allí, entre las colinas que tantas veces pisó, reposaba ahora el cuerpo de quien un día marchó contra gigantes, clamó frente a murallas e hizo que el sol obedeciera. Junto a la tumba se colocaron 12 piedras. No vinieron del Jordán ni fueron tomadas de cavernas. Las levantaron los hijos de quienes escucharon aquella oración. Era una nueva generación, pero no sin memoria. Los hijos de Israel sirvieron al Señor todos los días de Josué y también durante los días de los ancianos, que vivieron después de él, los que habían visto todas las obras que el Señor hizo por Israel. Ellos contaron, enseñaron y repitieron noche tras noche el relato de aquel día en que la fe de un hombre hizo que el universo se detuviera. No pidió gloria, decía un abuelo a su nieto. Clamó por justicia. ¿De verdad se detuvo el sol?, preguntaba el niño con los ojos muy abiertos. Sí, se detuvo, pero lo que realmente se movió fue el corazón de toda una generación. La tumba de Josué no estaba adornada con oro ni rodeada de murallas, pero sobre ella descansaban historias. Sobre ella flotaba un silencio reverente, como si el propio tiempo aún aguardara que una nueva oración surgiera de los labios de los hijos de la promesa. A veces un viajero pasaba por allí, se sentaba junto a las piedras, tocaba el suelo y sin saber por qué susurraba una oración, porque en aquel lugar el cielo había escuchado. Porque allí un hombre creyó con tal firmeza que el mundo físico tuvo que inclinarse ante una convicción invisible. Los levitas mantenían viva la memoria. Los sacerdotes leían el rollo de la ley, pero siempre concluían con la misma frase: el Señor no busca solo guerreros, busca corazones que crean. Y entre cánticos y relatos, una frase se repetía generación tras generación:
No fue la espada de Josué la que venció, fue su fe. Con el tiempo surgieron otros líderes, otros profetas fueron escuchados, otros reyes ocuparon el trono. Pero la oración que detuvo el tiempo siguió resonando, porque la fe que mueve el cielo no muere con los hombres. Atraviesa los siglos, el pueblo se multiplicó, las promesas continuaron, y la historia de Josué, el siervo que hizo que el sol se detuviera, se convirtió no solo en un capítulo de la historia de Israel, sino en un testimonio eterno de lo que sucede cuando alguien cree que el cielo escucha. En aquel monte, bajo aquellas piedras, en la tumba sencilla de un hombre fiel, reposaba el cuerpo de Josué. Pero su verdadera herencia seguía viva. Porque la verdadera herencia de un líder no está en sus conquistas, sino en la fe que inspira a un pueblo a creer que el tiempo puede detenerse cuando Dios dice: «He escuchado tu clamor». Si te gustó esta historia, aparecerán en tu pantalla otros 2 videos con relatos bíblicos tan impactantes como este. Haz clic para verlos y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Que el Dios que escucha oraciones imposibles esté siempre contigo.